Bueno, estamos con Silvia Alderocchi en el Museo de las Escuelas y queríamos saber cómo llega Silvia Alderocchi al tema de la educación y los museos. Bueno, llego por dos vías. La primera vía podría decir que es la transmisión de, digamos, de la generación de mis padres cuando yo era chica y algunas incursiones a los museos así clásicos que había en ese momento para visitar, que eran de Bellas Artes, de Ciencias Naturales, el Museo Histórico. Eso era como los museos que uno cuando era chico tenía que conocer, ¿no? Más allá de los de la escuela, digo los que por ahí los papás te llevaban. Un recuerdo así como muy particular que tengo es una muestra en Bellas Artes de una pintora mujer, y que era una muestra exclusiva de ella, y que entonces me dijeron que era mujer, y a mí me sorprendió porque lo habitual era que uno escuchaba que los pintores eran hombres. Eso me quedó así como un instante de eso que uno dice, esa fue como una marquita. Y la otra vía es la escuela, o sea, yo soy maestra, después de estudiar arquitectura decidí estudiar magisterio, y entonces con mis alumnos íbamos a los museos. Íbamos a los museos en una época, era la época de la dictadura, o sea que no era una época fácil para los museos, ni para sus contenidos, ni para la museografía, ni para nada de la Argentina. Pero entonces, como a mí me parecía que ese era un lugar donde había objetos, en ese momento objetos, no podría decir ni que había guiones interesantes ni actividades interesantes. Seguramente había personas interesantes, pero era, digamos, si uno tenía la suerte de conocerlas, las conocía, y si no, lo que el museo tenía era objetos con los cuales se podían inventar cosas. Entonces yo iba a los museos de semana, por ejemplo, y armaba mis guías, porque los servicios educativos también eran bastante precarios. Armaba mis guías y entonces iba con mis alumnos. No siempre exitosamente, o sea, porque mis guías en general iban como en otras direcciones distintas al camino que había que seguir. A veces me daban permiso, otras veces no me daban permiso. Si no me daban el permiso, igual lo hacía desordenado y les contaba a los alumnos, el orden debería haber sido este. O sea, trabajaba sobre lo que se podía, y con lo que no se podía también eso lo trabajábamos. Y así armé varias clases en museos sobre temas muy escolares, o sea, que es muy distinto a lo que después vamos a seguir charlando. O sea, ahí era dar la clase, en vez de darla en la escuela y con un libro, era darla conducida por la maestra en el museo, y dar la clase de historia de la vida de Manuel Belgrano o de las especies animales en el Museo de Ciencias Naturales. Esa es la segunda. Son 3 o 4. Claro, te voy contando distintas. Luego hay una tercera vía que es más institucional. Después de ser maestra muchos años y de coordinadora de una escuela, paso a trabajar a la administración de la ciudad, luego de haber sido autora de diseños curriculares. Como autora de diseños curriculares y especialista en didáctica de las ciencias sociales, empiezo a incorporar a los museos como un recurso privilegiado para la enseñanza de las ciencias sociales. Sigo desde la educación. En otra instancia, como coordinadora de actividades de enseñanza no formal, empiezo a hacer relevamientos de lo que tienen los museos para ofrecerle a las escuelas. Y muchos años más tarde, como coordinadora de un programa llamado Buenos Aires en la Escuela, organizamos las visitas de todas las escuelas a todos los museos de la ciudad. O sea que me viene como, me persigue, te diría, o yo le persigo al tema, por muchos lugares, ¿sí? En el momento, digamos, de la especialización en la didáctica de ciencias sociales, ahí mi intención, porque claramente los maestros no pueden hacer eso que yo hacía en términos generales, esto era porque realmente era una vocación fuerte en mí, un deseo mío, pero uno no le puede pedir a todos los maestros que vayan a los museos que hagan sus guías, porque no tendría mucho sentido, no es para lo que están formados, ¿sí? Pero entonces, cuando estuvimos desde la gestión en la Secretaría, Ministerio de Educación de la ciudad, organizamos esta Buenos Aires en la Escuela, que no era
justamente lo que no queríamos hacer era que fuera simplemente un servicio de distribución de turnos, sino lo que empezamos a armar ahí, reuniéndonos con todos los responsables de educación de los museos, que ya a esta altura, ya ahí te estoy hablando del 2000, ¿sí? Porque además esto se divide bastante por décadas. Lo primero que te conté es de los 80, la parte didáctica de ciencias sociales es de los 90, y en el 2000 empieza esta gestión de Buenos Aires en la Escuela. Buenos Aires en la Escuela entonces lo que hace es que empieza a reunir alrededor de qué ofrecerle, cómo ofrecer experiencias de calidad a las escuelas, a los coordinadores de los departamentos educativos, que para esta altura ya empezaban a ser más reconocidos en los museos. Reconocidos, aunque tal vez no utilizados o aprovechados en todo el potencial que pueden dar, pero sí reconocidos. Entonces armamos reuniones con los educadores de arte, de los museos de arte, los de historia, antropología, arqueología y los de ciencias. Y empezamos entonces a tratar de construir como un idioma en común acerca de qué quería decir actividades de los museos para las escuelas. O sea, ahí la franja era ¿sí? qué tipo de actividades son las que las escuelas pueden aprovechar más, llegando, digamos, por suerte, esto también habla de la madurez del campo, a que ya casi nadie deseaba, soñaba o imaginaba que lo mejor que podía hacer un museo era actividades totalmente vinculadas con el currículum escolar. Que eso tal vez es como el primer movimiento que hacen los departamentos educativos en los museos, al intentar vincularse con las escuelas, toman el currículum escolar y dicen, te ofrezco esto que se relaciona con estos contenidos. El trabajo que nosotros hicimos en realidad fue, si es que había situaciones escolarizadas, para desescolarizar, para que el museo siguiera manteniendo esa frescura o esa diferencia que tiene que tener, y además hiciera algo que a la escuela le sirviera, pero no copiando la escuela. La última vía, que es esta en la que estoy hoy, es la creación del Museo de las Escuelas. Bueno, si querés hablamos de eso un poquito después.